Buenas, mi nombre es Ana María Piña y en esta oportunidad le vamos a hablar sobre un caso clínico de patología que afecta el sentido auditivo, que va a ser timpanocele secundario o barotrauma. Antes de entrar con el caso clínico, vamos a hacer una pequeña introducción de lo que se refiere al barotrauma del oído. Es una molestia del oído debido a las diferencias de presión entre la parte interna y la parte externa del tímpano. Puede incluir un daño del oído. Entre los síntomas tenemos mareo, dolor o molestia en el oído, una o en ambos lados, hipoacusia leve, o sea, esto quiere decir la pérdida de la capacidad auditiva, sensación de congestión o taponamiento en los oídos. Se puede presentar otros síntomas si la afección es grave o continúa por mucho tiempo, tales como el dolor del oído, sensación de presión en los oídos, como si estuviera debajo del agua, y apoacusia entre moderada y grave, hemorragia nasal. Aquí sí presentamos el caso clínico de patología que afecta el sentido auditivo. Este es realizado por María Isabel Pérez López y León Felipe García Lara. Este caso clínico fue tomado de internet. El resumen del caso clínico: el barotrauma óptico o barotitis es poco común en el oído externo. Cuando ocurre suele originarse por algún tapón que causa una diferencia de presión con la caja timpánica y provocar rotura maleolar o del tímpano. Se comunica el caso de un paciente con hipoacusia, como ya les dije, pérdida de la capacidad auditiva súbita, y la otalgia, es decir, el dolor de oído, derecha y posterior al sonarse la nariz. El caso clínico es de un paciente, de un hombre de 56 años de edad, antecedentes de traumatismo nasal y rinocectoplastia 10 años antes. La descripción: inició su padecimiento actual 6 meses previo a la revisión, que se caracterizaba por obstrucción nasal bilateral en balanza, rinorrea anterior y aliana y estornudos. Posterior al sonarse la nariz tuvo hipoacusia súbita y otalgia derecha. El paciente negó vértigo y acúfeno. En la exploración física se encontró el oído derecho con un tumor de coloración marrón rojizo, específicamente en el tercio externo del conducto auditivo externo, de superficie lisa, blanda, depresible, dolorosa a la palpación. Los exámenes que le fueron realizados fue la otoscopia, y una exploración otorrinolaringológica, que fueron normales. Audiometría tonal, en donde existe la caída de los sonidos agudos, y también se le realizó una tomografía computada en cortes axiales y coronales. El resultado fue donde se observó una imagen compatible con la lateralización timpánica, cadena osicular íntegra, cabeza de martillo separada de la membrana timpánica, sin datos de ocupación en la caja timpánica ni alteraciones en el oído interno. En conclusión, el barotrauma hacia el oído medio a través de la trompa de Eustaquio puede provocar distensión amplia de la membrana timpánica sin causar rotura y originar timpanocele. Recordemos que los sentidos son el mecanismo fisiológico de la percepción y permiten percibir lo que está en nuestro entorno, así como determinar estados internos del organismo. ¿Qué ocurre cuando una patología logra afectar un sentido? Como ya sabemos, los sentidos sirven de receptores de los estímulos del medio externo, de lo que nos rodea, y si alguno de ellos llegase a fallar, como en este caso que fue en la imagen, esa percepción que tiene la persona no sería confiable o un poquito apartada de la realidad.
eso fue todo. Espero que le haya gustado. Gracias.